Bueno, como dijimos, nosotros vimos o hablamos de las funciones principales del Poder Judicial. Ahora tenemos que hablar de su estructura. Y el Poder Judicial tiene una estructura piramidal. Esto quiere decir que nosotros tenemos una base amplia, que son los que se llaman los juzgados de primera instancia. Esto es en general, hay estructuras que varían un poco, pero la estructura básica sería, en primer lugar, hay que tener en cuenta esto. Los tratados internacionales exigen lo que se llama el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Quiere decir que una sentencia siempre tiene que tener por lo menos una instancia revisora. En Argentina, las instancias revisoras son dos. En algunos fueros, en otros son tres. La mayoría son tres y en algunos son dos. O sea que se cumple perfectamente con más que con el doble conforme. Pero, y a veces tenemos hasta cuatro revisiones en algunos casos. Con lo cual, se cumple perfectamente con los tratados internacionales. Pero la estructura más común que vamos a ver es la estructura piramidal, que comienza con una base amplia integrada por los juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia están divididos en fueros. Tenemos juzgados de primera instancia nacionales, es decir, que están en la capital federal, y luego tenemos juzgados de primera instancia en las distintas provincias. Recordemos que cada provincia tiene su sistema judicial. Entonces, esta pirámide que nosotros vamos a ver, hay una pirámide nacional y hay una pirámide en cada provincia. ¿Cómo se estructura? Vamos a ver, por ejemplo, el caso nacional. Tenemos los juzgados nacionales de primera instancia. Y hay distintos fueros. Tenemos juzgados nacionales, fueros quiere decir materias, competencias. Hay jueces competentes en distintos fueros o distintas materias. Tenemos en la capital federal juzgados de primera instancia nacionales de primera instancia en lo civil, juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial, juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, juzgados nacionales de primera instancia de previsión social, juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo. Es decir, y cada uno de estos fueros tiene, por ejemplo, 10 juzgados. Hay 10 civiles, 10 comerciales o 20, 10 al contencioso administrativo. Es decir, esa base de la pirámide es enorme y a su vez, si uno quisiera hacer dentro de la pirámide, hay pequeñas pirámides de acuerdo al fuero. Entonces, el fuero civil, el fuero comercial, el fuero laboral, el fuero de la seguridad social, el fuero en lo contencioso administrativo, son pequeñas pirámides dentro de lo que se llama la justicia nacional. Arriba de esos juzgados de primera instancia, también está la segunda instancia, o sea, los que revisan las sentencias de la primera instancia, que son las cámaras de apelaciones. A diferencia de los juzgados de primera instancia, los juzgados de primera instancia están integrados por un juez. Es decir, cada juzgado de primera instancia tiene un juez, un secretario, o puede ser dos secretarios o tres secretarios, de acuerdo al tamaño del juzgado, y abajo tienen los prosecretarios y los empleados. Pero básicamente la cabeza, el que decide es uno, es un juez. Esos son los juzgados de primera instancia. Pero después sobre los juzgados de primera instancia están las cámaras de apelaciones, que también están divididas por fuero. O sea, no es que una cámara de apelaciones resuelve cosas laborales, de familia, contencioso administrativa, no. Las cámaras están divididas, o sea, los juzgados de primera instancia en lo comercial reportan a la Cámara de Apelaciones en lo comercial. Los juzgados en lo civil a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Los juzgados en lo contencioso administrativo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo. O sea que cada uno de estas pirámides que integran la gran pirámide de la justicia nacional tienen varios juzgados de primera instancia y luego una Cámara de Apelaciones. Esa Cámara de Apelaciones está dividida dentro en pequeñas células que se llaman salas. Y esas pequeñas células que se llaman salas las integran 3 jueces. Entonces, la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, tiene, no sé, 10 salas. La Cámara de Apelaciones Nacional de Apelaciones en lo civil tiene otras 10 salas. Cada sala es un mini tribunal, 3 jueces.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez de primera instancia resuelve una sentencia, esa sentencia es apelada, esa sentencia apelada pasa a la Cámara de Apelaciones del mismo fuero, sea comercial, sea civil, sea de trabajo, no importa. Y esa sentencia que dictó un juez va a ser revisada por una sala de la Cámara que se sortea, que puede ser la sala A, la sala B, la sala C, y es decir, que la sentencia de un juez la revisan 3 jueces. Esta estructura piramidal, volvemos a decir, tiene una base, que son los juzgados de primera instancia, una Cámara de Apelaciones, y como órgano común a todas las cámaras de apelaciones de todos los fueros está la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, que ahí sí es única, es la cabeza de todas estas mini pirámides. Entonces tenemos la gran pirámide, que es la justicia nacional, integrada por distintos fueros o materias. Cada una de esas materias tiene su propia pirámide, donde está la base tanto juzgado de primera instancia y las cámaras de apelaciones arriba. Pero todas esas cámaras de apelaciones confluyen en la Corte Suprema. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisa las sentencias de las cámaras de apelaciones de cada fuero, de todas las salas. Esto quiere decir que en determinados casos la sentencia de un juez de primera instancia la revisa la Cámara, la sentencia de la Cámara la revisa la Corte. Si los tratados internacionales exigían el doble conforme, ahí no tenemos doble, tenemos triple. O sea, hay triple control, no doble. Es más de lo que exigen los tratados internacionales. Eso es la justicia nacional. Pero después tenemos en cada provincia, y de acuerdo a como la provincia quiera, en función del artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice cada provincia tiene su propia administración de justicia, cada provincia tiene su propia estructura judicial, que se llamarán juzgado de primera instancia de otro nombre, pero básicamente es una estructura similar. Cada provincia tiene su organización, pero siempre tiene que cumplir por lo menos con la doble revisión. Todas tienen la triple, todas tienen la nacional se llama Corte Suprema, las de las provincias, para distinguirlas, se llaman Supremas Cortes. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, voy a poner el ejemplo, porque es el ejemplo más cercano que tenemos, el que mejor conozco, tiene, por ejemplo, la justicia de primera instancia, tenemos civil y comercial, que está junto, en la nacional está separado, pero en lo provincial tramita junto lo civil y lo comercial, la justicia de familia, la justicia laboral, por ejemplo, y la justicia penal. Ahora, en la justicia civil y comercial tenemos los juzgados de primera instancia también de un juez y las cámaras de apelaciones también que tienen salas con 3 jueces, igual que en lo nacional. Luego en el fuero de familia también tenemos jueces de primera instancia, cámaras de apelaciones. Pero en el fuero laboral no tenemos jueces de primera instancia, directamente tenemos tribunales laborales, con lo cual en el fuero laboral no hay cámara de apelaciones, ya directamente hay un tribunal laboral y la instancia posterior al tribunal es la corte de la provincia. Porque nosotros vamos a ver entonces que tenemos también estas pequeñas estructuras dentro de la provincia, pero varían un poco. Por ejemplo, en lo civil y comercial se replica la estructura nacional. Tenemos una primera instancia, una Cámara de Apelaciones con un juez, una Cámara de Apelaciones dividida en salas con 3 jueces y una corte, una Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es el fuero superior de todos los, que es la instancia superior de todos los fueros, o sea, del fuero civil y comercial, del fuero penal, del fuero de familia, etcétera, etcétera. Ahora, particularidades, como dijimos, en el fuero laboral no hay cámara de apelaciones, por eso primera instancia es un tribunal, y la sentencia de ese tribunal hay recurso a la Corte Suprema de Justicia, Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y uno dice, bueno, pero ¿y se cumple con los tratados internacionales? Sí, porque hay doble control. O sea, que no haya una instancia intermedia no quiere decir que no se cumpla con el doble conforme. Y por ejemplo, en el sistema penal, al revés, hay más control todavía, hay 4 instancias. ¿Por qué?
Porque en el sistema penal tenemos los juzgados de primera instancia, luego tenemos la Cámara de Apelaciones, luego tenemos una instancia intermedia que es la Cámara de Casación Penal y por último la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Es decir, en el foro penal, donde se quieren dar más garantías de revisión, hay 4 instancias. Aunque no todos los casos hay distintas particularidades para ir a cada instancia, no es que todo puede llegar a las 4 instancias, pero digo, básicamente, por eso son estructuras piramidales donde hay una cabeza que siempre va a ser la Corte en la Nacional, la Corte Suprema en la Nacional o la Suprema Corte en las provincias, en algunas se llama Superior Tribunal, en algunas provincias, y abajo las cámaras de apelaciones, o en el caso penal de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación Penal, abajo los juzgados de primera instancia. Entonces, siempre hay una revisión de la sentencia de primera instancia, de una instancia por lo menos, en algunos casos, en algunos 2, en otros hay 3 y en otros 4. Pero además, por una ley nacional que es la ley 48, el artículo 14 de la ley 48, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era la última instancia de esa pirámide nacional, es la última instancia de las sentencias de las Cortes de provincia. Quiere decir que esa pirámide provincial, cuando uno agota el camino en la provincia, en algunos casos, por lo que se llama el recurso extraordinario federal, puede llegar a que esa sentencia sea revisada por la Corte de la Nación. Esto básicamente se los cuento para que entiendan cómo es la estructura del poder judicial en cuanto a poder del Estado. Con una estructura en cada provincia, una estructura a nivel nacional que opera en la capital federal y además una estructura paraguas de la Corte Nacional que además de ser la instancia superior de la justicia nacional, es la instancia última revisora de las sentencias de las Cortes de las provincias. Y esto además se replica, que no quiero complicarlo tanto para que entiendan, con lo que se llama la justicia federal, que es sería otra pirámide que por las materias que entiende, tiene delegaciones en todas las provincias y en la nación, y es un foro que está en todo el país. O sea, que además de la justicia provincial y la justicia nacional, hay una justicia federal con juzgados ramificados en todo el país para determinados casos especiales que no viene al caso que expliquemos porque exceden la materia de este curso. Pero es para que ustedes entiendan en el entramado judicial cómo se compone todo esto. Bueno,